Bueno, vamos a estudiar la primera parte, o sea, la primera configuración de refinería, donde tenemos la refinación con esquemas de destilación de topping y destilación de vacío. Topping se llama la primera torre, como habíamos comentado antes, de la refinería. La primera torre que funciona a presión atmosférica y simplemente es una destilación en un equipo sin mayores complejidades que la de tener distintas temperaturas a lo largo de la torre, sin aplicar vacío, sin aplicar ningún químico ni nada por el estilo. Básicamente es un fraccionamiento común, el más común de los que hay, o el más básico si se quiere. Esta primera configuración o este primer esquema de refinación tiene un par de procesos previos, porque lo que está llegando desde el campo es un crudo que está bien, si bien fue tratado, puede tener algunos remanentes o algunas diferencias. En general las refinerías obtienen crudo de varios campos a la vez, incluso crudo de importación, porque están diseñadas para trabajar con algún tipo de mezcla de componentes originales en cada tipo de crudo que les permita al final de la producción tener determinadas características y determinados porcentajes de subproductos. Entre las etapas que hay previas tenemos decantamiento de agua libre de los tanques, porque el crudo que viene de la industria algo de agua le queda. Quitarle sales, sobre todo porque los cloruros que vienen en la sal en determinadas circunstancias bastante habituales donde hay mucha temperatura terminan generando ácido clorhídrico, lo que corroe toda la instalación. Por eso hay que tratar de desalar la mayoría del crudo. Después de desalarlo, no se puede quitar toda la sal, entonces lo que se hace es inyectar soda cáustica, hidróxido de sodio, para apaciguar lo que queda, como para evitar que se forme clorhídrico inyectando una base. Y después sí, tenemos propiamente la destilación atmosférica, que es el topping, y la destilación al vacío, que se hace con el crudo reducido que sale del fondo del topping. Veamos ahora por ahí cada uno en detalle. Tiene un poco de información para leer. La idea es la misma. Generalmente hay tres tanques. Se controla la temperatura del tanque y lo que se hace es tener un tanque de almacenamiento donde entran los crudos, el o los crudos, de donde se recibe, otro tanque a temperatura generalmente y demás, que es donde se hace el corte, donde se busca separar que el agua decante, y finalmente un tanque donde el producto está deshidratado, listo para producción. O sea, de este tanque enviamos a la torre. Y estos tanques son intermedios. De este tanque enviamos producto acá y de este tanque enviamos producto acá. Son tres tanques, en realidad las baterías son enormes, ¿no? Pueden ser 3 playas de tanques. Todo depende del tamaño de la refinería. La segunda etapa es desalar. Lo que sale de este último tanque lo hacemos pasar por un proceso de desalinización, que es lo que les estaba comentando. Generalmente lo que se hace es lavar este crudo con algún tipo de agua casi destilada. Si recuerdan algunas cuestiones de química, cuando uno enfrenta productos que tienen distintos niveles de sales, por ejemplo, un crudo que tiene una gran cantidad de sal con un agua destilada que casi no tiene electrolitos, lo que sucede es que mucha de esa sal migra hacia el producto que no tiene sal, por procesos de ósmosis o sustancias coloidales. Hay un montón de mecanismos. Más común es la ósmosis. Entonces lo que logramos es inyectamos agua junto con el crudo, lo sometemos a determinada presión y temperatura y lo que podemos hacer después es sacar agua con sal. O sea, se lleva parte interesante de esta sal que tiene el crudo y el crudo queda desalado. Y bueno, todo esto va a un proceso de recuperación y reutilización o de disposición final según sea el caso. Inyectamos agua desmineralizada y sacamos agua con gran contenido de sal. Después de desalar, lo que les había comentado recién, como esto tiene alguna eficiencia del 95% o menores, depende de la operación en campo, pero como caso óptimo tiene el 95%, hace falta
Además, empezar a trabajar con hidróxido de sodio para apaciguar aquellas sales que quedaron. Básicamente lo que hace es evitar que se forme clorhídrico, captando los cloruros de calcio y magnesio. Y ahí sí pasamos finalmente a la torre de destilación atmosférica, que generalmente opera menos de 1 kilo y se obtienen los distintos cortes. Pero, fíjense este comentario, esta instalación no dispone de auxiliares para el control de los niveles de azufre del producto. Entonces acá empiezas a tener un problema porque los motores nuevos en general tienen serios problemas con los contenidos de azufre. En general, por ejemplo, la gran diferencia que hay entre el diésel es común y el diésel premium es que uno tiene 5000 partes de azufre por millón y el otro tiene 5. Hay una diferencia enorme de azufre y el azufre genera incrustaciones en los sistemas de inyección. Entonces estos productos tienen que pasar por algún otro proceso que les quite el azufre o algunos aditivos que logren minimizar este problema. La torre propiamente, acá podemos ver un par de cosas. Traemos el agua y crudo de lavado, pasamos por el desalador y entramos a una torre pre-flash. ¿Qué es una torre pre-flash? Una torre donde le bajamos la presión abruptamente para vaporizar parcialmente. En esta torre logramos que una parte de nuestro crudo se vaya en estado gaseoso y la otra en estado líquido. ¿Para qué? Para que este horno, que es el que genera toda la alimentación a la torre, o sea, todo el calor que tiene que aportar la torre, trabaje menos. Al haber vaporizado previamente con una despresurización, logramos mejor rendimiento en el horno y en la torre. Una vez en la torre, acá, si recuerdan un poco lo que les comenté, vamos a encontrar dos corrientes. Después hay un video que está bueno para que lo vean. Se los voy a cargar junto con todo este material. Hay una corriente gaseosa que va subiendo y atravesando los platos, que cada vez esta corriente es más liviana a medida que atraviesa los platos, y en contrapartida hay una corriente líquida que va bajando. Y esta corriente, a medida que va bajando, cada vez está más concentrada en los compuestos más pesados. Entonces, en algunos platos tenemos una composición, en otros otra composición, y en fin, cada vez más alto las composiciones son más livianas, o sea, cuentan con hidrocarburos más livianos. Y más abajo, hidrocarburos más pesados. Resultado de esto es que se pueden obtener en la destilación atmosférica los siguientes productos. Queroseno, que va a operar, o sea, directamente ya va al tanque de almacenamiento para la venta. Este producto sale prácticamente terminado de esta torre, es el único. Gasoil liviano, que puede ir a parar al almacenamiento, pero como tenemos temas de azufre, porque la mayoría de los vehículos ahora trabajan con inyección, siempre hay alguna etapa previa. Gasoil pesado, que necesita alguna estabilización o necesita forzosamente algún proceso más, o puede ir a mezclarse a combustibles más pesados que se van a obtener después, como el fuel. Y por cabeza se obtienen naftas. Fíjense que hay una diferenciación entre naftas livianas y naftas pesadas. La idea es la misma. La nafta liviana está casi para la venta. Podemos ponerle aditivos, mejorar algunas cosas, isomerizar o algo por el estilo. Y la nafta pesada que forzosamente va a necesitar algún proceso extra para poder ir a la venta. Pero en fin, son compuestos más livianos. Y el fondo de la torre tiene el famoso crudo reducido, que es el residuo de esta torre. Si tuviésemos solo el topping, esto hay que enviarlo a otro lado. Por lo general, las destilerías más básicas suelen tener topping y una torre de vacío, entonces esto va a parar a la torre de vacío, que es la que vamos a explicar a continuación. Acá hay un poco de info para que lean sobre los distintos cortes y temperaturas, perfil de temperatura, que es lo que les mencioné recién. Un poco de info sobre cada uno de los subproductos que sale de esta torre. Y después, bueno, la torre de vacío propiamente. La torre de vacío lo que toma es lo que viene del topping, crudo reducido, y lo vamos a meter en otra torre con otras características. Mayor temperatura y la torre en sí se configura de otra forma y
Acá generalmente muchas veces no hay platos, sino que hay otros tipos de empaquetamientos que son más eficientes. Pero lo que logramos con esto, y además lo más importante de todo, es que por un sistema de eyección de vapor se logra disminuir muchísimo la presión adentro de la torre. En la otra torre operaba la torre a 1 kilo más o menos de presión. Presión atmosférica de atmosférica a 1 kilo. Acá trabajamos a presiones muy bajas. ¿Se acuerdan? Se los voy a dibujar muy chiquito acá y no lo vamos a recordar mucho porque se me van a atacar de espanto. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos estas gráficas de mezclas X e Y que se podían obtener a temperatura y presión constante, que lo que nos decían eran mezclas que las usábamos para analizar, por ejemplo, composiciones y cómo podíamos separar un producto, que es lo que estamos haciendo? Si nosotros cambiábamos en esta gráfica o en la otra, la que era temperatura constante, si nosotros cambiábamos la presión, lo que íbamos obteniendo son mayor facilidad para que algunos productos se volatilicen. Entonces acá a 170 o 200 grados obtenemos mezclas mucho más livianas que en la torre anterior directamente no se separaban tal vez. Al operar en vacío obtenemos nuevos productos. El problema de la torre de vacío es que obtiene productos medio pesados o medio raros, entonces no se pueden enviar directamente a un tanque de almacenamiento y ya para la venta. Generalmente los productos de la torre de vacío sí o sí tienen que pasar por algún proceso extra para estabilizarlos o reformarlos. Tenemos el gasoil liviano de vacío, que se lo puede reformar un poco y queda listo para la venta. Y después tenemos el gasoil pesado de vacío, que probablemente necesite algún proceso más de ruptura, porque este no es igual al otro gasoil. Entonces probablemente haya que romper sus cadenas y estabilizarlo. Tal vez esto, por ejemplo, vaya en una refinería más compleja a un cracking catalítico, o tal vez algún craqueo térmico. Recuerden que craqueo es romper las moléculas y tratar de organizarlas en moléculas más livianas. Un poco de info de esto que les comenté para que la recuerden y la lean. Y la info de cada uno de los productos. Me olvidé mencionarles, ¿no? Por el fondo de la torre obtenemos asfalto. Ya fíjense cómo directamente en vez de un residuo, un crudo reducido que era muy denso, muy espeso, obtenemos ya un sólido prácticamente en estado de fluidez por la temperatura, pero un sólido a fin de cuentas. Esto puede ir a un cracking más y podemos separar de este asfalto el coque. Que eso lo vamos a ver cuando veamos conversión, los esquemas de refinerías con conversión.